Hola, muy buenas tardes a todos. Este formulario de observación para estudio de sombra del programa de higiene de manos es un instrumento que decidimos implementar para poder tener una mejor acceso a este recurso y poder tener a la mano esta herramienta para poder evaluar el cumplimiento y el apego de todos y cada uno de nuestros trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, de este Hospital 67. ¿Cómo utilizar esta herramienta? Bueno, es muy sencillo, permítanme explicarles. Al hacer acceso a esta plataforma, nos va a aparecer información general que necesitamos llenar, ¿sí? Cada uno de nosotros, ya podamos ser jefes de servicio o jefes o pertenecientes al cuerpo de gobierno o en su defecto personal del área operativa, nosotros tenemos que definir en qué turno se realiza la evaluación. Puede ser en el turno de mañana, tarde, noche o jornada. Y para esto solo permite una selección nada más, ¿sí? No puede haber dos o más selecciones. Vamos a ejemplificar, ahorita que estamos de tarde, pues de tarde, ¿no? En las iniciales del observador, nada más vamos a definir las primeras letras de nuestros nombres y apellidos, que en este caso en un servidor, pues serían mis iniciales. La matrícula del observador, que en este caso me va a permitir definir el personal que está haciendo esta observación. Y vamos por último a evaluar el servicio en el que estamos, ¿sí? Nos podemos nosotros ubicar en el piso de cirugía, piso de medicina interna, piso de pediatría, piso de ginecología, área de urgencias, área de terapia intensiva, área de tocolabor, área de quirófanos, servicio de hemodiálisis o en su defecto en el área de nutrición. Vamos a poner alguno al azar y damos siguiente. Ok, en este siguiente rubro nos va a definir la evaluación del personal y para ello establezco los objetivos y las reglas. Sin embargo, aquí vamos a nosotros definir a qué categoría pertenece a la persona que voy a hacer el estudio de sombra y que voy a evaluar, ¿sí? Y va desde el personal médico de base o especialista, médico no familiar, médico familiar, a la enfermera en cualquiera de sus rangos, a auxiliares, asistentes médicos, camilleros, personal de conservación, familiar del paciente, área de fisioterapeuta, personal de intendencia, personal de laboratorio, médico interno de pregrado, ¿sí? Médico residente, personal de nutrición, personal de rayos X o personal de trabajo social. Vamos a definir uno al azar, en este caso un médico interno de pregrado. Si nosotros recordamos, son 5 momentos en los cuales tenemos que evaluar el momento en que debe de lavarse las manos este personaje, ya sea antes de que entre en contacto con el paciente, antes de que haga una tarea antiséptica o manipulación de instrumento invasivo, después del contacto con fluidos o secreciones del paciente, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente, ¿sí? Vamos a suponer que el interno de su MIPERA va a revisar a un paciente. Entonces vamos a evaluar antes del contacto con el paciente. En la acción yo tengo que definir qué es lo que hace o no hace el interno. En este caso, lo ideal en este caso es que utilizase el alcohol gel, ¿sí? Y haga una fricción de manos. O como bien lo pudiera hacer también con agua y jabón en caso de que sus manos estén visiblemente sucias. O en su defecto esto no lo hace, ¿sí? Si acaso se calza guantes, pues hay que mencionarlo. Lo ideal es que haga una fricción de manos con alcohol gel, ¿sí? Si ustedes se fijan, esta es la acción que tengo yo que evaluar si el momento a que se presenta y si lo hace o no lo hace. Si el interno en este caso no lo hiciera, pues lo tengo que poner aquí como omisión. Y este es el primer momento en que se tiene que evaluar a una persona. Pero si suponiendo que ese mismo interno acaba de realizarle una curación a ese paciente, ya terminó y se retira, pues entonces yo en ese mismo momento tengo que volver a calificar a ese interno de pregrado, ¿sí?
Y en este caso cambia el momento, que sería el momento 3, que sería después de entrar en contacto con fluidos o secreciones corporales. Y si el interno no se lava las manos después de, entra entonces en una omisión. ¿Sí? Ya terminado de hacer la curación en interno, vuelve a irse con el paciente. Ese sería otro momento antes de entrar en contacto con el paciente. Sigue sin lavarse las manos, lo omite, hace la nota médica en el área de donde está el paciente, ¿sí? Es otra vez el momento, y se retira sin necesidad de tocar al paciente, entonces se retira del entorno, ¿sí? Y hasta ese punto el interno sí se lava las manos con algún gel. Y esto es el ejercicio que hay que hacer. Al finalizar esta acción, estos momentos, se puede enviar el formulario. Ahora, debo de ser muy enfático en lo siguiente, ¿sí? Solamente como mínimo requiero evaluar por lo menos un momento en un solo personaje, ¿sí? Requiero ver a quién voy a evaluar, el momento de evaluar y qué acción hizo. Pero si los demás rubros no tienen el carácter de obligatoriedad, ¿sí? Así que nosotros podemos registrar un momento e irnos directamente a enviar. Pero si ese mismo personaje tiene participación en más momentos en el proceso de higiene de manos, lo podemos hacer y tenemos una misma tabla dinámica que podemos capturar, ¿sí? Obviamente, si empezamos a evaluar a un médico interno de pregrado, pues las demás rubros tienen que ser el mismo médico interno de pregrado, ¿sí? Médico interno de pregrado, porque yo estoy viendo aquí el mismo personaje para este instrumento y le ponemos en enviar. Si nosotros queremos evaluar en ese mismo instante a otra persona, podemos seleccionar aquí y enviar otra respuesta y se resetea nuestra información basal. De esta forma, todos estos datos me van a hacer llegar en tiempo real hacia la base de datos de la página y podemos generar los reportes de cada uno de nuestros servicios en todos los turnos en los que cuenta este hospital. Les agradezco mucho su atención. Saludos cordiales.